¿Qué tal, amigos agricultores? Bienvenidos a otro episodio del podcast Diario Agricultor, donde tenemos a los diferentes... Vamos a conocer diferentes experiencias de los diferentes invitados que tenemos aquí en este podcast de invitados pues bueno, hoy creo que estamos, o más bien estoy agradecido por que me hayas aceptado la invitación y pues bienvenido Tracy K, ¿lo dije bien? Perfecto. Sí. Tracy, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Tracy, platícame un poquito, y bueno, yo más o menos he escuchado lo que has hecho en el mundo del agro, que es lo que vamos a platicar un poquito de todo eso durante esta entrevista. Pero para los jóvenes que no te conozcan, y si yo te preguntara, Tracy, defínete quién es Tracy K, ¿qué dirías así en pocas palabras? Bueno, mejor que nada, soy persona de familia ¿Ok? y motivado por esta razón. Y lo interesado es que tengo toda mi vida como jardinería. ¿Ok? Me encanta la outdoors, como se dice, visitar la naturaleza, Ujú. hacer camping, hacer hiking, así este tipo de cosas. Y desde que era joven, siempre cuando me metí en el suelo, estoy fascinado. Muy bien, o sea, ¿siempre te gustó las cosas al aire libre? Sí. El, el, En el la- sol soy muy güero y estoy muy quemado por el sol y es parte del paquete, empaque, pues. ¿De qué parte eres, Tracy? Soy de Arizona De Arizona. ¿Ahí y naciste en Arizona? nací en Arizona, en las montañas, a nivel 2.300, 2.600 metros. Ujú. Y después, por razones económicas, mi familia se movieron a la valle, Ok. donde hay más, a Phoenix, a la área de Phoenix. Ajá. Y ahí gasté, yo diría que 80% de mi vida. De acuerdo. Entonces, conozco las montañas y conozco el valle, el calor. Tenemos más en Phoenix, que tenemos más que 100 días del año arriba de 40 grados. Entonces, ¿Y qué te gusta más, el valle o las montañas? las montañas fácil. Muy bien. Sí. Y desde que eras chico, de un inicio, porque bueno, pues ya me dijiste que siempre te gustó el aire libre, Ujú. pero ya tenías pensado, o sea, desde chico como trabajar en el tema del campo, de la producción, de agronomía, o tenías alguna visión antes de cuando eras niño de que, no sé, querías hacer otra cosa. A los inicios quería ser forester, de bosques, pues, Ajá. y me di cuenta que esto no es bueno para familias, entonces me fui a la agricultura y no tengo familia que son productores así, pero mi padre siempre tenía caballos de Ok. corto milla y tuvimos unas hectáreas de una finca de nuez nogal y mis abuelos siempre tenían jardines y todo esto, pero me creí en el rancho, en el campo, donde siempre había tierra y Y animales. no tuviste como esa... Digo, no, ¿qué fue lo que estudiaste? ¿Qué? Bueno, de prepa sí, tomé clases en agricultura, Ok. en biología, Ajá. me fascinaba esto, pero a los inicios iba a estudiar horticultura. Ajá. Y me di cuenta que el mercado para horticultura es más chiquito De acuerdo. que agronomía, entonces cambié mi interés en En agronomía. agronomía. Ujú. Sí, porque me dices que viviste en un rancho y que tu papá tenía animales, bueno, los nogales, etcétera. En un inicio también no era así como que decidías, o pues, al final pues los animales son de campo y que decidieras entre veterinaria, agronomía. ¿Ves? Es Era, normal para un chico, claro, normal. Mis hijos, muchos amigos, hablamos así, pero al fin del día dividimos y nos enfocamos en una cosa. La meta de una vida es enfocarle en lo que le encanta claro, más, porque cuando te encanta algo, te enfoques en algo, ah, tus intereses, tu capacidad de ser más servientes o servicial, servicial es más importante eso. claro. Entonces te decidiste por agronomía, eh, en un inicio o más bien, platícame un poquito de la universidad, o sea, de allá en Estados Unidos en agronomía.
Cuando tú terminas la carrera, ¿qué tan fácil? Eso siempre lo pregunto porque siempre hay muchos jóvenes que en redes nos preguntan, ya estoy por terminar, ¿qué tan fácil o difícil es conseguir trabajo? Digo, sé que en México va a ser muy diferente que en Estados Unidos, pero quiero ver ahora, preguntándole a alguien que estudió allá, ¿qué tan fácil o difícil fue encontrar trabajo para ti? ¿O qué fue lo que hiciste cuando terminaste la carrera? Lo interesante es que hay ciclos de cualquier economía. Ujú. Y cuando la economía está robusto, se puede conseguir trabajo fácil, pero si no, es complicado. Claro. Pero para decirlo bien, yo salí de la prepa y me fui al estado de Idaho. Y mi primer semestre de colegio era puro clases de agricultura, de horticultura, de estos tipos de clases. Y después, un semestre, me tocó, por mi religión, fui misionero y me tocó Argentina. Y de ahí, aprendiendo algo de castellano, pero español, Ajá. esto también me ayudó en agricultura internacional, Claro. vamos a decirlo así. Pero vuelvo al tema que cuando estuve en Argentina, las pampas eran muy impresionantes y suelo tan bonito, tan Ujú. precioso que esto parte de cambiar mi tema de agronomía en vez de horticultura. Pero volviéndole de la misión, fui al colegio local de mi casa Ajá. y estudié puro agronomía, pero lo que pasa es que cuando tenía los créditos para convertirme a la universidad grande, tuve que decidir entre Arizona State y la Universidad de Arizona. Ok. La Universidad de Arizona es enemigo de fútbol, Ok. enemigo. Entonces ellos tienen agronomía y Arizona State tenía agronegocios. Entonces, aunque mi bachillerato se dice, o Ajá. cómo es, primer grado, era agronegocios, era énfasis en mercadotecnia, de De acuerdo. agronomía Ujú. y estas clases. Entonces, era para mí una bendición, aunque tuve que tomar extra clases, Ujú. esto siempre te paga en el futuro. Claro. Entonces, cuando fui por mi maestría, volví al norte, a otro estado, se llama el estado de Utah, y ellos tienen clase agronomía y horticultura, Ujú. y aún con mi licenciatura en agronegocios, tuve que tomar otras clases, y para escribir un tesis es otro semestre. Ok. Entonces, casi alguno de mis hijos dijo, tú puedes ser abogado por la cantidad de clases que has tomado y ganar mucho más dinero. Y yo dije, y me muero de aburrido. Entonces, hay que hacer lo que te apasiona, Claro. más que nada, ¿no? Sí, claro, el siempre no trabajar porque sea, como lo mejor lo comentó tu hijo, de que puede ser abogado y de cierta forma, digo, no sé cómo esté allá, hasta muchos lo ven por el tema económico, ¿no? Parte De, de, por sí, supuesto. pero también digo, sí, claro que es muy importante el tema económico, pero también es muy importante lo que tú dices, el que te vayas con gusto a hacer el trabajo, porque si no, por más buena paga que tengas, más buena economía que te puedan dar en ese trabajo, si lo haces disgustado, pues siempre vas a estar estresado, No siempre vas vas a a estar ser de mal. experto. Exacto. Si no te apasiona, no vas a empujar tus deseos y tus capacidades y tus talentos. Claro, no vas a ser experto porque no vas a hacer el trabajo por hacerlo, por terminarlo. En cambio, cuando te apasiona, pues sí, le investigas, buscas, Fácil. ves la forma y terminas siendo el experto. Exacto. Tracy, bueno, ahorita vamos a platicar del dónde estás en este momento, en la empresa que estás, pero ¿desde un inicio estuviste en esa empresa o qué fue lo que en las empresas que estuviste antes? Digo, no, si no quieres decir nombres, no las digas, pero más o Ok. menos de qué hacías. Es un cuento más largo. Lo que pasa es que cuando nos casamos, yo estuve estudiando Ok. y de repente vienen los niños
Y cuando terminé con mi maestría ya teníamos 4 hijos. Okay. Entonces yo estuve trabajando mientras sacando mis licenciaturas y mi maestría. Estuve trabajando al mismo tiempo. Casi no vi la familia. Era complicado. Pero lo interesante es que tuve la oportunidad de trabajar con una empresa que vende nutrición para agricultura. Entonces, por 5 años, durante la escuela, estuve asesoreando, vendiendo elementos nutricionales y foliares, enmiendas al suelo y este tipo de cosas. Y esto, cuando tú estás estudiando y trabajando en el mismo trabajo que estudias, te abras más preguntas, te das más oportunidad de decir cuáles son los desafíos realmente, porque en la escuela más o menos te dicen es un ambiente cerrado. Sí. Cuando tú estás trabajando al mismo tiempo de estudiar, el mundo está enorme, porque ya ves los desafíos, ya ves las preguntas y ya vas buscando las respuestas durante tus estudios. Entonces, después cuando estuve sacando mi maestría, bueno, ya cursé mis clases, pero estuve terminando mi tesis, que dura otro año, y uno de mis profesores era un asesor a una huerta de manzaneros. Y como yo hablo español, él tenía licenciatura en agronegocios. Él dijo, tú eres la misma persona que estamos buscando para manejar este rancho de 1000 acres. Era tremendo. Era una experiencia de la vida y yo pensé que iba a morir ahí. Era tan precioso. Pero al fin de cuentas, tuve esta oportunidad de ser productor, de aprender que las clases sí funcionan, pero cuando yo estuve encargado de 100 empleados que estamos haciendo la poda, estamos haciendo el desaje, estamos regando, estamos haciendo mecánico, todas estas cosas, casi las cosas que aprendí en la escuela sobre aplicación de agroquímicos para ciertos plagas o así, yo dependía mucho en mi asesor. Yo dije, yo no tengo tiempo de preocuparme en IPM, ¿cómo se llama? IPM, que es una integral manejo de plagas y enfermedades. Manejo integral de plagas. Eso. Y yo dije, esto era mi plan, hacerlo, pero cuando estás manejando un rancho, manejando el pago de gente, el manejo de 100 plebes que a veces claro, es una batalla, ¿no? Entonces, era una bendición para mí que había asesores técnicos que venían a mí y decir, es tiempo de aplicar para gusano, es tiempo para aplicar para un hongo, una bacteria, es tiempo de preparar para la cosecha. Y esto me dio un perspectivo. Ahora que no soy productor, yo miro al productor, lo admiro. Y a un asesor también. Hay un equipo necesario para hacer el trabajo de agricultura. No es una persona haciendo todo. Nadie puede hacer todo. Y tú tienes 3 gorras aquí. Como productor tienes 6 gorras. Sí. Eres regador, eres negocio, eres vendedor de tus frutos, eres agronomía, todo esto. Entonces es complicado, ¿no? Sí, bastante complicado el tema del manejo de la gente. Primero que te hagan caso, luego el que ya le llegó la plaga y a la vez tienes que ir a ver qué es lo que está pasando, cómo lo vas a controlar, la nutrición, el riego, como tú lo dices. Sí, creo que un productor es complicado, pero también es mucho también, y bien lo dijiste, el trabajo de los asesores, el apoyo y muchos como productores sienten ese alivio cuando llegue el asesor y te apoya en algo que... Y sabes que alguien tiene tu traste, te estás atrás de ti, te están apoyando y tienen tus intereses también en su cuenta. Sí, claro. Y también, digo, es muy importante también por el tema de los asesores, y lo hemos platicado aquí mucho, la confianza que generan con el productor, porque también, y yo creo que tú lo debes de saber bien, hay muchos asesores, entre comillas, que pues nada más llegan a ver qué pueden vender, porque, pues, tengo un dicho. A ver, todos somos vendedores. Sí. Yo soy casado. Tuve que vender mi persona para que ella apruebe de mi persona. Claro.
Todos vendemos algo, pero al fin de cuentas, vender para vender, pierdes tus valores, pierdes tus integridades. Y lo que pasa es que si tú realmente es interesado en el éxito de tu cliente, tienes un amigo para la vida. Claro. Si tú vendes una vez, siempre digo, lo más complicado es vender la primera vez. La segunda vez ya estás al otro lado, porque ya tienes la confianza por tu recomendación, por lo que llevas, por el interés que muestras, el valor que traes a la huerta. Sí. Y ahorita que comentabas eso de los asesores, Tracy, una vez platiqué también con alguien de allá de California, saludos al buen José Ramírez, y me decía también eso, ¿no? Que allá los asesores tienen que tener hasta un cierto certificado o algo así me comentaba. En California es más complicado. Ok. Tú no puedes hacer una recomendación. Realmente es una prescripción como lo hacen en la farmacia. Ajá. Si tú recomiendas aplicar, vamos a decir, magnesio, y el análisis de suelo dice que el magnesio está abundante, tú tienes que tener justificación por hacerlo. Okay. Entonces, yo conozco a José Ramírez, es un cliente de nosotros y buen técnico, pero él entiende también el negocio. El negocio es relacionar, es las relaciones que tienes con uno, pero también es tu capacidad de hacer una recomendación fijo en el momento crítico. Claro. Y por eso es importante ser experto de una parte, pero también es de mucho valor tener experiencia en mucha clase de parte del trabajo, pues. De ahí de la huerta de las manzanas, ¿qué fue lo que pasó? ¿A dónde brincaste? Ok. Lo interesante es que la justificación porque el trabajo estaba disponible es porque el rancho estaba en problemas financieros. Okay. Porque lo que pasó es que 1,000 acres era un rancho grande y los dueños eran abogados, doctores, dentistas, Okay. y ellos no sabían nada. Entonces, los gerentes antes estaban aprovechando del dinero que ellos tenían y estaban haciendo muchas equivocaciones. Entonces, yo ayudé en vender la huerta a partes en pedazos a productores locales y me fui a trabajar con una empresa de agroquímicos que fabrica agroquímicos fertilizantes. Era un líder mundial de fósforo. También era la producción de papas principal. Idaho Simplot era el rey de papas de los Estados Unidos. Había un tiempo ahí. Y otra vez aprendí 2 cosas. Es muy importante ser experto de ciertas cosas. La Biblia verde de agroquímicos en aquel tiempo era enorme y para saber la dosis, el modo de acción, la compatibilidad química, el residuo de agroquímicos en el suelo, qué cultivo vamos a seguir después de papas o después de cebollas y va a haber residual. Yo tuve una experiencia muy importante con esta etapa de mi vida y en el estado de Washington es un lugar muy fuerte de suelos, de tipo de cultivos, tienen manzanas, cebolla. Tú dime, es igual que el Bajío, mucha diversidad, mucho tipo de cultivos y era muy importante para mí tener esta experiencia. Pero pasó una cosa familiar y tuve la chance de volver a mi casa en Arizona con mi familia. Entonces ahí trabajé unos años en una empresa de invernaderos donde producimos plántulas para jardines, desde árboles de este calibre. Y yo digo, yo tengo hijos por todas partes de Phoenix porque sembré semillas, esquejes, hasta árboles enormes y ahí trabajé por 10 años. Y vuelvo a lo mismo. En este caso, la fisiología de plantas era más importante que suelos, porque usamos un suelo artificial, un mulch,
una Un materia sustrato. orgánica, un sustrato de materia orgánica. Aprendí bien compostear, aprendí la dosis de hormonas para hacer esquejes, Ok, aprendí las condiciones que la raíz le gusta ser caliente y la parte de arriba del suelo le gusta ser más frío. Y todo esto aprendí, pero más que nada, en estos casos, he empleado 1,000 mexicanos. Y por eso de vez en cuando me salen la palabra mala, pero es parte de mi experiencia. Y lo que pasa es que cuando estoy aquí ya tengo 15 años con esta empresa aquí en ajá. México y hay un cariño que me dan mis queridos mexicanitos porque entiendo lo que está diciendo cuando dicen, pendejo no es bueno ni malo, o cabrón no es bueno ni malo, hay veces que es malo, hay veces que es bueno, pero Dependiendo cómo lo somos, digas, sí, diríamos nosotros. depende. Y conozco algunos aburres y me están tratando mejorar mi presencia porque de vez en cuando me cae lo normal de 12 años ser productor. Claro. Pero, en fin, es una experiencia muy bonita y me encanta México y he visto desde Tapachula hasta Tijuana y Colima hasta Chihuahua y O sea, llevas 15 años, o sea, después de hacer los sketches ya entraste a la empresa en la que estás ahora. sí. Ujú. Y ahí cómo fue, o sea, al entrar, eh, desde un inicio era como que, digo, quiero suponer, ¿sabes español? O Lo eso que fue pasa hasta es después que de tiempo. ellos me buscaban desde, sí, era 12, 13 años que la Ujú. empresa Albion me estaba buscando, pidiendo que uniera con ellos. Entonces, la oportunidad abrió y lo tomé. Y aquí estamos. Y un inicio era para que te vinieras a apoyar acá en la zona, digo, en tu caso en la zona Sí. sur, Ujú. de México, también para más abajo de Estábamos, México. estábamos expandiendo en Latinoamérica. Ok. En vez de tener una persona encargado desde Chile hasta México, Ajá. ahora lo dividimos en México, Centroamérica, norte parte de Sudamérica, sur parte de Sudamérica. Entonces yo era más o menos director de la división México y suroeste de los Estados Unidos, Texas, Arizona, Nuevo México. Entonces para mí es importante que yo tengo clientes nogaleros, por ejemplo, en Nuevo México, Arizona, Texas, que en Chihuahua y parte de Zacatecas, Texas, del norte de México, los productores de nogal aprecian la tecnología que aplicamos por ejemplo, Texas. Ujú. Y ellos, la gente viene a mí y dicen, ¿qué hacen allá? Ok, Y cuando estuve como manzanero, claro. la gente de Chihuahua dice, ¿cómo hiciste la poda, el entrenamiento de los árboles? ¿O cuándo lo cosechabas? ¿O qué hiciste para la preparación de la...? Bueno, entonces mi experiencia ha acumulado, tengo 38 años en el negocio y no hay mucha gente que tiene toda la vida, pero ¿cuál es el dicho de México? Las 100 lecciones, ¿sabe de esto? 100 lecciones que se aprenden una por año. Y cuando terminas desde ser 100 años, hay otros 100 después. Cambian las variedades, el suelo Claro. ya no es lo mismo, los recursos, la cantidad de riego que tenemos, el sistema de Ujú. riego que usamos hoy y mañana va a ser diferentes. Sí. Entonces, Bueno, aquí te tengo una pregunta que creo que es a todos los que he tenido aquí de visita que entran como en el tema de asesoría, siempre les he preguntado esto, ¿qué tan fácil o difícil es entrar a un rancho nuevo? Eh, y quiero ahora conocerlo de tu parte, porque pues aparte tú vienes, no solo no eres de aquí de México, vienes de otro país, era algo nuevo completamente para ti. En un inicio, ¿qué tan fácil fue como qué tanto tardaste en que te abrieran las puertas? tú lo pegaste jonrón porque es muy complicado salir de la licenciatura y decir que ya sé algo. Ujú. Casi voy a decir un dicho que tengo aquí en México entre los plebes. Antes de sacar tu licenciatura, hay tres reglas.
Regla número 1. Lo que te enseña el profesor es bíblica, es escritura. Regla número 2. Si por cualquier cosa olvidaste lo que te dijo el profesor, hay que saber cómo buscar la información para quedarte bien. Y regla número 3, volver a regla número 1. Ok. ¿Ok? Pero después de la firme, después de la fiesta de graduarte, Ujú. hay 2 reglas. Número 1 es la verdad se encuentra en el campo. Y número 2, experiencia viene con tiempo. Claro. Entonces, yo soy muy raro en el caso que yo he tenido 3 o 4, 5 trabajos distintos que a ellos casi no tenía yo que buscar el trabajo. Siempre vinieron a mí porque el negocio ocupa gente con experiencia o gente con capacidad de hacer ciertas cosas. Entonces siempre me buscaron a mí, pero con estas oportunidades tan diversas, pueden ser diversas, Ujú. que hoy en día puedo ir a un rancho, a tu rancho, y podemos identificar uno al otro, porque yo entiendo lo que estabas o cuáles son tus desafíos. Sí. Entonces, tener experiencias tempranas, hay que tener paciencia. Hay que hacer el trabajo por un tiempo y no decir que ya soy algo y voy a hacer otra cosa. No, tenga paciencia, tenga valores, queda con tu trabajo y aprende de realmente gente que tiene experiencia. Ok. Muy bien, sí, sí, creo que ahí tienes toda la razón. ¿Y qué tan diferente ves? Digo, porque eso ya también lo he preguntado aquí en la zona de México. Y a mí me dicen, es que en México, si te vas al norte, si te vas al centro, si te vas al sur, tienes que llegar de diferente forma con los productores, porque como que hasta por zonas, cada uno es diferente y a unos, de una vez me dijeron, es que con unos tienes que llegarles casi casi con el six de cerveza, Sí. otros literal O tienes, al opuesto a veces. sí, o lo opuesto, a otros tienes que llegarles platicando y realmente asesorándolos, que bueno, pues la asesoría va para todos, pero de cierta forma, como tienes que llegar con uno, con otro tienes que llegar. Ahora, tú que has estado desde México hasta abajo, eh, ¿cómo es diferencia entre países? También somos muy diferentes entre los países de cómo se maneja, de cómo se llega, etcétera. Hay 2 partes de tu pregunta. Primero es que el mole no es igual donde tú Ok. vayas. Y si yo digo que yo tengo una receta muy bonita, muy rica de mole, y a ti no está a tu gusto, Claro, no vale que yo siga tratando de administrar mi mole a ti. claro. Y otra cosa es que los recursos son diferentes. La economía en México es muy diferente que los Estados Unidos. Ujú. Y la mano de obra en los Estados Unidos es casi es lo más caro de todo. Y aquí igual la mano de obra, pero tenemos más oportunidades de hacer ciertos técnicos aquí que no podemos hacer en los Estados Unidos. No es posible, no es económicamente viable, puedo Ujú. decir. Entonces, sí, por supuesto, cuando yo vengo de un lugar de México a otro lugar, a un cultivo a otro, ah, la papa y el banano es muy similar, Sí, son claro. cochinos, pero al fin de cuentas, la papa ocupa 100 días, el banano son 365 días por año. Entonces, experiencia viene con tiempo. Y vuelvo a decir, hay que tener paciencia, hay que escuchar, hay que observar, hay que tener Ujú. amigos y socios contigo que te apoyan, te ayudan en el trabajo, pues. Sí, y ahora en estos tiempos, digo, dices que llevas 15 años aquí en México, pero ¿cómo has visto también que ha cambiado el tema de la producción en México? O sea, sí se ha avanzado mucho, también en el tema de capacitación, porque de una vez yo lo escuché igual de un asesor,
dice, pues es que antes, años atrás, tú podías llegar con los productores donde realmente los productores, y seamos sinceros, muchos de los productores a veces ni la secundaria ni la preparatoria tenían terminada, pero son grandes productores en cuestión del campo. Entonces tú como asesor podrías llegar y explicarles un poquito más, enseñarles. Dice, ahorita están saliendo todos los productores ya que son técnicos, que muchos ya están a cargo de los campos, y dice, y ahorita sí ya te dice, pero ¿por qué va a funcionar así si realmente, o sea, ¿Cuántas preguntas me tiraste ahorita? Como 5 a la vez. Ok, en 15 años, yo tengo un dicho para mis hijos, cada 10 años es una vida. Ok. Es una experiencia. Cuando tú miras a tu vida atrás, ya tengo 60 años, cada 10 años aprendes algo, hay un enfoque muy fuerte de 10 años. Lo interesante es que cuando yo comencé, para darte un ejemplo, cuando yo comencé a trabajar aquí en México, Ujú. tuvimos un cliente que me estaba pidiendo visitas en Jalisco para sus frambuesas. Ok. Y los muchachos dijeron, ¿sabes qué? En frambuesas no hay tanta hectárea, casi no vale la pena gastar nuestro tiempo cuando hay papayas, hay aguacates, hay Claro. limón, hay cebollas. Y mira lo que está pasando aquí en México. Sí. Están 10 veces o más hectáreas o acres, como dicen los berries, sembrados aquí desde Chiapas hasta Jalisco, hasta Sinaloa, tenemos berries producidas. Las bajas entonces siempre eran zona de berry, pero al fin de cuentas ha crecido mucho. Y si no te fijas en los cambios, cambios son importantes, pero cambios son críticos para cualquier economía. Ujú. Y si no te observas los cambios que están pasando y las tendencias que tienen los cambios, ¿dónde va esto? Um, Otro cambio que he visto fuerte son varietal. La Hass de aguacate sigue siendo número 1, Sí. pero en frambuesas las variedades han cambiado mucho. Pero en arándanos, dependiendo en la empresa y el comprador, Ujú. hay arándanos de la misma variedad que era cuando yo era niño y otras variedades que han cambiado mucho, pero por Biloxi, por ejemplo, es una variedad que ya tiene más vida que yo y sigue siendo la variedad. Entonces, adáptate a los cambios, pero fíjate en Lo el que está ritmo, pasando. lo que Ujú. está pasando y qué aprendan de una variedad. Sí, el estarte capacitando constantemente, pero también viéndolo no solamente, como tú lo dices, en la Biblia, sino que también viéndolo de la experiencia que con el tiempo se da, que es el de las reglas que tienes o que Ujú. comentas. ¿Y qué tan importante crees que también, porque seamos sinceros, tienes mucha capacitación, has aprendido mucho, has tenido mucha experiencia ahora con los 15 años que has tenido aquí en México, y de lo que me han platicado personas que te conocen, que tú has asesorado, es que eres una persona que muchas veces no se guarda las cosas, sino que también pues, las comparte, y apoyas mucho a los productores. ¿Qué opinas de eso? Porque también hay muchas personas que pues, lo que piensan es así como de, pues a mí me costó dinero, tiempo el aprender esto y pues que a ti te cueste. Mira, si para mí tener una relación contigo, tengo que compartir algo especial que yo tengo y compartirle para que tú lo tengas ahora. Yo conozco aquí en México, en otra parte también, pero más que aquí en México, que gente guardan sus clientes, guardan su información hasta que el productor cree que yo no puedo hacer una decisión sin que él me diga Sí. o me regaña o su sistema es tan cerrada. Yo quiero que tú aprendes un sistema. Si yo tengo una hora contigo de visitas Ujú. en una huerta, voy a observar cuáles son los factores limitantes y cuáles son los puntos que debo de tocar y compartir contigo para que me invites la próxima vez o porque Claro. si tú dices, este pendejo no sabe nada, que jamás vuelve a invitarle o este hombre es muy guardado y no comparta nada, no contribuye nada,
¿qué valor tengo? Entonces hay que ser abierto con tu persona y con tu información y con tus ideas. Compartir. No estoy diciendo que siempre estoy 100% correcto. La verdad es que somos 50%. Hay un día sí, otro día no. Sí, claro. Sí, Entonces, y esto va también porque, digo, te voy a platicar algo. Yo hace 7, 8 años aprendí indirectamente de ti. Este, ay, cabrón. en cuestión de que yo hacía mi servicio y pues lo vas a conocer en la empresa Agrobastán, con el buen Salvador Ríos que te mandó saludos. Excelente. Y de verdad, yo iba mucho con él y era de que, pues vino Tracy y me enseñó esto y él me lo platicaba. Entonces, pues ya, cuando viniste hace, no me acuerdo hace cuánto tiempo estuviste también aquí en el Bajío y que fuiste allá al rancho y que pues aquí el Inge Fernando, Rafa me dijeron, pues viene Tracy. Me acordé de ese nombre y dije como que ya lo había escuchado antes, pero no me acuerdo dónde. Y luego, pues hablando con el buen Chava, dice, pues no te acuerdas que era el que te platicaba, que me enseñaba de la zanahoria, del chile. Y ya lo dije, ok, me acuerdo que hace 7, 8 años aprendí de cierta forma indirectamente pues de Tracy, De Querétaro. de Querétaro, sí. Sí, ok. Sí, sí, sí. Ya me estoy. ¿Sabes qué? Yo tengo 50,000 fotos de México. 50,000 fotos. Entonces, donde voy, tengo que acordarme por las fotos, ok, dónde era, qué aprendimos y de qué hablamos. Él era muy interesante, él era el experto de zanahorias, pero batallamos con las cebollas. Sí. Y como yo trabajé en los Estados Unidos con siembra directa de semillas encapsuladas en pastillas, ¿cómo se ¿En llama? pellet? En pellets. Y él le interesó mucho en esto. Sí, claro, y creo que de ahí fue donde empezaron ellos a hacer siembra directa, que muchos productores, digo, me acuerdo porque en su Hasta tiempo hoy casi. no le creían, no sabían cómo hacerlo. Hubo un tiempo que sí le agarraron muy bien y pues se les dio muy bien con ese apoyo. Pero el suelo, por ejemplo, la mayoría del suelo del Bajío es muy pegajoso, Sí. mucha arcilla. El suelo en otras partes son más arenosos Ujú. y diferentes, entonces, y tienen pivotes o tienen aspersadores o diferentes Sí, maneras. claro. Hay que aprovechar de lo que tienes disponible. Sí, entonces así como lo comentas con Salvador, dices, pues tú eres el experto en este cultivo, yo te voy a apoyar con el tema de nutrición. Así, digo, quiero suponer que así es como llegas con los productores y pues hacen un equipo en cuestión entre cultivo y nutrición. No soy experto ya en nada. Ok, Lo más que conozco, me di cuenta que ya no sé nada. Falta mucho que conocer, claro. falta mucho que contribuir al fin del día. ¿Cuál es el cultivo que más, digo, de México, cuál es el cultivo que más te ha gustado? Pues ahora de que has visitado. En México es otra cosa. Mi cultivo favorito es duraznos, ¿Ok? porque cuando comencé con mi tarea de los manzaneros, tuvimos 75 acres de durazno, 7 diferentes variedades, y el durazno es muy obediente y muy noble, pero tiene corto plazo de la cosecha hasta consumidor. Ajá. Pero el cultivo casi más noble que conozco puede ser banano, pero o berries son muy complicados, cebolla, Ujú. papas, pero yo diría que el nuez nogal no es mi favorito, porque nuez nogal es un cultivo permanente y mucha gente sabe que el nuez nogal tiene ah, alternancia, que un año te da, aunque lo echas, Ok. las ganas que echas no te da, y otro año no echas nada y te da Sí, te ya. da mucho. Es por largo plazo. Si De tú acuerdo. conoces una huerta, yo conozco huertas ahí en los Estados Unidos y también en Chihuahua, conozco 15 años o 12 años y estas huertas me conocen a mí. Claro. Y yo voy y yo digo, mira el cambio o mira el efecto de estas prácticas que hicimos. Y largo plazo son relaciones. Por eso yo digo que quizás que el cultivo más noble para mí es el nogal. El nogal. Perfecto, Tracy. Pues
Tracy, muchas gracias. Antes que nada, antes de terminar, te lo dije, eh, esto lo escuchan muchos jóvenes que están estudiando agronomía, jóvenes que están empezando en el mundo del agro, o sea, jóvenes agricultores. Entonces, ya les diste unas reglas, pero no sé, algún último Otra regla. consejo que les puedas dar Sí. exactamente. Mira, en los Estados Unidos, la población ya no está en campo. En México, el campo está donde tú quieras, donde tú vas, saliendo de León, en una ciudad enorme, bonito, muy tecnológico, saliendo está alrededor mucha agricultura. Sí. Hay lugar todavía hoy en día para agrónomos, para asesores, pero tienes que tomar tu tiempo y hacerte bien y no solamente estudiar la ciencia de agronomía, estudiar la ciencia de humanos, de personas y tener valores. Una persona con valores funciona donde tú quieras, no importa qué. En los Estados Unidos están pidiendo gente que saben de agricultura, pero nadie quiere estudiar agricultura en los Estados Unidos ya, muy, muy raro. Entonces, la evolución de agricultura en los Estados Unidos está llegando aquí en México y hay más especialistas, pero hay que tener una fundación bueno de una buen experiencia con valores. Número uno, valores. Hay gente que van de un trabajo a otro, otra empresa a otro, otra empresa a otro, ya no tienen credibilidad porque no son leal, no son solo les importa a sí mismo, no le importa el trabajo entero, a contribuir a la agronomía, a la agricultura. Así es. ¿Te gusta esto más o menos? Sí, no, está perfecto, está perfecto, sí. Chulada o chuleta. Chuleta. Tracy, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Vamos a tenerte pronto de nuevo por acá, Tracy. ¿Vienes a la expo? ¿Vas a poder venir? ¿No vas a poder venir? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ah, huevo. Entonces nos veremos acá en noviembre. Y pues muchísimas gracias por todo. Igualmente, gracias. Terminamos.